Amén. Si usted tiene su Biblia así como están de pie, por favor abre su Biblia al libro de Juan capítulo 8. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes una historia muy popular y famosa. Pero yo creo que Dios me ha dado un mensaje especial y quizás en alguna área de esta historia usted vaya a aprender algo nuevo, porque yo sé que eso es lo que sucedió conmigo al estudiar la Biblia en esta última semana o dos. En Juan capítulo 8 vamos a leer de los versos 2 hasta el verso 11. Si usted tiene su Biblia y está preparado, diga amén. Aquí en la pantalla también va a estar Juan 8, 2 al 11, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por la mañana volvió al templo y escuchen, todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como por decirles a los fariseos y a los escribas: los estoy ignorando. No sé si esto está escrito en su Biblia, pero en la mía aquí está. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros, y aquí está la frase, yo creo que es una de las más populares y famosas en toda la Biblia. Y el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Incline su rostro. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo venga a hablarnos en esta mañana. Tú eres digno de ser honrado en esta mañana. Yo pido que abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir palabra tuya en el nombre poderoso de Jesús. Antes de que se sienten, ¿por qué no le dice a su vecino: suelta esa piedra? Suelta esa piedra. Y se pueden sentar. En esta mañana, yo sé que muchos de nosotros quizá tenemos más que una piedra. Pero en esta mañana quiero hablarles tocante a este tema. Vete
y no peques más. Vámonos como familia y ya no vamos a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Y mi pregunta siempre ha sido, si sabemos que no debemos hacer ciertas cosas, entonces ¿por qué las hacemos? Siempre ha sido mi pregunta, como que es simple. No tiene uno que ser ni tan inteligente para saber que hay cosas que no debemos hacer. Pero de todos modos, las hacemos. Why? ¿Por qué? Una de las frases más famosas en toda la Biblia, y aunque no es milagro, se encuentra en Juan capítulo 8, verso 7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Para este momento, en el capítulo 8 de Juan, en que Jesús llega a Jerusalén, su popularidad va aumentando. Y la Biblia nos enseña que Él entra al templo y todo Jerusalén viene a escucharle. Así dice Juan capítulo 8 verso 2, que todos llegaron a escucharle enseñar. Porque a estas alturas del capítulo 8 del libro de Juan ya han sucedido grandes cosas con Jesús. Se corrió la voz con rumores, quizá, de que Jesús ya había convertido el agua en vino. Que un centurión ha difundido el rumor de que Jesús ha sanado a su hijo a pesar de que el centurión no era judío. Se corrió la voz de que había un hombre enfermo junto al estanque de Betesda por 38 años y a la palabra de Jesús fue sanado. También se escuchaba por ahí que se reunieron 5,000 personas que fueron testigos del poder de Jesús cuando tomó algunos pescados y pan y bendice a todos, hasta dejó sobras. E incluso corre el rumor de que este Jesús camina sobre el agua. So, imagínense cuando se dan cuenta todos de todas estas grandezas y Él llega a la ciudad de Jerusalén, todos quieren estar ahí para escuchar a este hombre que dice ser el Mesías. Así que fue algo extraño que para cuando llegara a Jerusalén y entrara en el templo, la multitud se junta. Imagínense, hermano, si una persona que acabo de describir estaría vivo hoy. ¿Qué pasaría si esa persona viniera a predicar en este lugar? Se llena hasta la cocina de personas. Pero cuando viene el pastor Juan, nada más somos varios. Está bien, yo no soy Jesús y lo entiendo. Pero imagínense, ¿qué es lo que pasaría? Se llenara todo este lugar de personas interesadas en escuchar de un hombre que ha hecho tantos milagros. Se llenaría este lugar, los balcones se llenarían, las luces y las cámaras, y todo estaría listo y perfecto. Se llenaría aún en línea, todos que están sintonizados. Yo me imagino que habría miles sintonizados
a la palabra de un hombre que hizo tantas cosas grandes. Así que todos están reunidos en Jerusalén para escuchar y ver a este hombre que ha hecho grandes cosas. Y quiero que miren esto, familia. Casi todos creen que él es quien dice ser, excepto por un pequeño grupo que continúa rechazando el hecho de que él es el Mesías. Y ya los conocemos. Son los fariseos y los escribas. Y estos dos grupos tienen problemas con Jesús, porque parece que Jesús a cada paso los cuestiona y los critica. Los humilla entre la multitud y les muestra los agujeros en su teología y les revela la hipocresía de su religiosidad. Y estos fariseos y estos escribas tienen problemas con Jesús porque Él siempre nos ha hecho parecer tontos en los ojos de toda la gente. Pero hoy no. Este día no, dicen los fariseos y los escribas. Este día es cuando los fariseos y los escribas finalmente se vengarán de Jesús. Y Jesús está en el templo y han planeado lo que creen que es el plan perfecto para cambiar todas las cosas. Jesús nos ha cuestionado, pero hoy es cuando lo pescamos de una vez y por todas. Aquí pescamos a Jesús. Entonces, mientras Jesús estaba en el templo enseñando, estos fariseos y estos escribas salieron al pueblo y encontraron a una mujer en medio de un acto adúltero. Escuchen bien, entran en un cuarto de adultos cometiendo adulterio y sacan a la mujer de la cama. Sacan a la mujer de la cama. No se pierdan esto. No sé qué pasó con el hombre. No sé si lo dejaron correr o quizás al salir de la casa le dieron un high five. No sé. La Biblia no nos dice, pero me imagino qué es lo que sucedió. Porque ellos estaban buscando a la mujer. Miren esto muy bien. No seamos tan santos que te pierdas cómo sucedió esto. Ella no tenía tiempo para maquillarse. No tuvo el tiempo para arreglarse su pelo. Aún ni tuvo tiempo de ponerse su ropa. Estos grupos religiosos la sacaron de su cama. La sacaron sin ropa y la arrebatan fuera de la cama. Gente religiosa. Me imagino, hermano, que ella trata de agarrar lo que puede para cubrirse. Y estos religiosos sacan de la cama a una mujer semidesnuda y la arrastran por las calles de Jerusalén. La llevan a la casa de Dios y la arrojan enfrente de Jesús. Arrancada de la cama.
humillada por las calles de Jerusalén, por gente religiosa, y la llevan al templo. En ese momento ella descubre que lo peor todavía no ha sucedido. Porque cuando la arrojan, esto es lo que dicen: Jesús, las leyes de Moisés dicen que esta mujer debe ser apedreada. Y para su sorpresa, ese grupo de personas religiosas ahora han recogido piedras. Y todos están alrededor de esta mujer, enfrente de Jesús, así, listos. Di la palabra, Jesús. Tú nomás dime la palabra y aquí queda muerta. Levantan su piedra, listos para apedrear a esta mujer. Y están mirando a Jesús pensando: ahora lo tenemos. Aquí recibimos nuestra venganza. ¿Qué vas a hacer, Jesús?, le dicen. Porque solo tienes dos opciones: o tienes que violar la ley de Moisés, que demostrará a la gente que no eres el Mesías, o tienes que autorizarnos a apedrearla, lo que hará que la gente ya no te ame. Ya lo tenemos. Aquí pescamos a Jesús. Entonces, piensan ellos que tienen a Jesús justo donde lo quieren. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? La Biblia dice que Jesús ejerce una tercera opción. Por eso me encanta tanto leer de Jesús. Porque las dos opciones que le dan los fariseos, él dice: sus opciones no valen para nada. Él ejerce su propia opción. Comienza a escribir en la tierra. Necesitamos entender, hermanos, que una vez más Jesús les falta el respeto a los fariseos y escribas al sugerir: no quiero escuchar su tontería. Los estoy ignorando, porque todo lo que sale de sus labios es pura tontería. Pero estos fariseos y escribas no lo dejaban en paz. Lo siguieron molestando. No sé de ustedes, hermano, pero ¿cuántos de ustedes tienen a personas en sus vidas que siempre los están molestando? Siempre los están molestando y siempre les hablan para decirles lo mismo. Y ahí están. Jesús no era el único, hermano. Muchos de nosotros también tenemos ese tipo de personas en nuestras vidas, que siempre están molestando. Y nadie dice amén. Está bien, yo soy el único. Jesús, sabemos que nos escuchas. ¿Qué vas a decir? ¿Violar la ley o apedrearla? Jesús sigue escribiendo en la tierra y lo empujan de nuevo. Oye, Jesús, Chuy, ¿qué dices tú? ¿Qué vas a hacer? Y Jesús dice una de las frases más queridas
y famosas de toda la Escritura. El que no tenga pecado, tire la primera piedra. El que está sin pecado, tira su piedra. Familia, ¿sabes lo que Jesús les enseña? Les está diciendo a esta multitud, a los que quieren matar a esta mujer, suelta esa piedra. Suelta esa piedra. Suelta esa piedra que estás a punto de tirar. Suelta ese juicio que estás a punto de dictar. Suelta esa adicción donde siempre quieres hablar mal de otros. Esa condenación que estás a punto de ejecutar, Jesús dice, ya deja ir todo eso. Jesús dice que lo dejes todo, porque nadie en este círculo, escuchen bien, de acusadores está calificado para juzgarla. Sé que todos ustedes, fariseos y escribas, piensan que son santos. Sé que memorizan las escrituras. Sé que saben cómo llegar a la iglesia. Sé que conoces, sé lo que conoces la religiosidad del día. Pero nadie en esta multitud está calificado para juzgar a esta mujer. Familia, no hay duda sobre el hecho de que esta mujer es pecadora. She's a sinner. There's no doubt about it. Fue atrapada en el acto del pecado. Nadie está tratando de decir que lo que hizo está bien. Está en pecado. Y los fariseos y escribas la llevan a Jesús. Y esto es lo que dicen. Dicen, el problema es el pecado. Es el pecado. La atrapamos en el acto de un pecado. Queremos que la convenza de su pecado, que la condene de su pecado. ¿Qué vas a hacer, Jesús? Te trajimos a una mujer en pecado. ¿Qué vas a hacer? Y miren esto. Jesús les dice, está bien. Pero su pecado no es el único pecado que ha entrado a este lugar. Porque cuando la trajiste aquí, trajiste su pecado y trajiste tu pecado con ella. Así que por lo tanto, lo que diré es, quien quiera que esté en esta habitación, que nunca haya hecho nada mal, nunca haya cometido un pecado, tienes derecho de ser el primero, de lanzar esa piedra. Pero si sabes que eres un pecador, entonces no tienes autorización para condenar a otra persona. ¿Sabe lo que Jesús les está recordando? Es algo que creo que algunos de nosotros debemos recordar, porque aparentemente lo hemos sacado de nuestra Biblia. Pero en Romanos 3:23, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, permítanme enseñar un poco de Biblia. Esta ley de la que los fariseos están hablando. I'm going to go down. Esta ley se encuentra en Levíticos capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 22. Ahí puedes leer de la ley del adulterio.
Pero necesitamos entender que en esta sociedad que vivían todos, era una sociedad patriarcal, si lo digo bien. It was a patriarchal. Una sociedad donde, esto es lo que quiero decir, una sociedad donde las leyes eran escritas por hombres y para los hombres. So, en esta ley de Moisés, la ley de adulterio consistía de que una esposa casada con un hombre era propiedad de ese hombre. Entonces, si esa mujer iba a cometer adulterio, estaba quebrando la ley porque esa mujer era propiedad de su esposo. Y la ley dice esto, que si una mujer comete adulterio con otro hombre que no es su esposo, la ley dice esto: la mujer y el hombre deben de ser apedreados. Wait a minute. Junior, there was only a woman. Nada más la mujer llegó ahí al templo. ¿Dónde está el hombre? Where is the man? So, quiero que miren esto, hermano, porque así somos muchos de nosotros. Quiero que miren que Jesús les dice a los fariseos y a los escribas: espera, todos ustedes trajeron a una mujer, pero ¿dónde está el hombre? Jesús le dice a los fariseos: ¿dónde está el hombre? Entonces, para que los fariseos reciban lo que querían, lo que quieren, y quieren que condene a la mujer porque violó la ley de Moisés, Jesús les dice: ustedes quebraron la ley también cuando la trajeron a este lugar sin el hombre. Wow. So, para que ellos reciban lo que ellos quieren, y quieren que Jesús condene a una persona que quebró la ley, pero Jesús les dice: hold on, ustedes también quebraron la ley porque la trajeron sola, sin el hombre. So, quieres que condene a esta mujer porque quebró la ley, pero ustedes, ¿qué de ustedes? Ustedes también quebraron la ley. Y hermanos, ahí nos pescamos como iglesia. El tratar con personas que están en pecado, pero en vez de tratar con ellas con amor, queremos juicio. Y aquí está el Guasamara, que mientras estás condenando a alguien por su pecado, tú has cometido un pecado. Y si ella tiene que morir, ustedes también tienen que morir. Deja y les recuerdo que en Isaías capítulo 64, verso 6, la palabra de Dios dice esto: que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Wow. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Lo que significa este verso es que cuando piensas que estás viviendo en tu mejor nivel religioso, tu justicia sigue siendo sucia a los ojos de Dios. Cuando estás citando las escrituras, cuando estás de rodillas todos los días y cuando estás en adoración todos los domingos, tengo noticias para ti. Todavía es trapo de inmundicia a los ojos de Dios, porque nadie es justo
fuera de la sangre salvadora de Jesucristo. Lo que estos fariseos no entendían es que lo que Jesús dice en Mateo capítulo 7, y se la voy a dar en la versión de Juan Garza. ¿Cómo te atreves a juzgar el pecado de otra persona cuando tienes tus propios pecados con las que tratar? Familia, si hoy sacas algo de este mensaje, llévense esto y va a estar en la pantalla. La Biblia no pretende ser un juego de binoculares que te ayuden a mirar la vida de los demás, sino más bien es un espejo que hace que te mires a ti mismo. La palabra de Dios no te autoriza a hallar y buscar los problemas de otra persona y los pecados de otra persona y las faltas de otra persona. La palabra de Dios está destinada a ser un espejo que te hace mirar tu propia infidelidad, tu propio pecado, tu propia iniquidad, tu propia injusticia, y tratarte con ti mismo. Jesús entiende que el problema con estos fariseos es el problema que existe en muchas iglesias. Muchas iglesias. Nomás Ciudad de Restauración no. Nomás aquí no pasa esto. Y es que el cristianismo es fácil cuando tu cristianismo se compara al cristianismo de otra persona. I'm going to say that again because nobody said amen. El cristianismo es fácil cuando tu cristianismo se compara con el cristianismo de otra persona. La justicia es fácil cuando se compara con la de otra persona. La santidad es fácil cuando creas un nivel de santidad que te permite condenar el pecado de otra persona como más grande que tu propio pecado. Así que ahora puedes caminar con fe y entrar a una iglesia y darte, ay, Juan, tú eres un cristiano bueno porque el pecado tuyo no es tan grande como el pecado de Moreno. So, mira, good job, mijo. You did it. Tu pecado no es más grande que el de Junior. Y es lo que hacemos. Es lo que hacemos en iglesias. Comparamos nuestro cristianismo con el de otro. Y es fácil para nosotros juzgar cuando tú sientes que tu santidad es mejor que la del otro. Así que mira lo que hace Jesús. Por eso amo a Jesús. Escribe en la tierra. He writes on the dirt. Ahora, esto es interesante. Si alguno de ustedes hace su tarea, yo sé que Pastor Paul y muchos de ustedes hacen su tarea cuando escudriñan y leen su Biblia. Pero si alguno de ustedes hace su tarea, verá que no hay nadie que puede decirles lo que Jesús escribió en la tierra. We don't know. No hay ninguna investigación que muestre evidencia de lo que se escribió sobre esa tierra. Pero lo que sí sabemos es que lo que Él hace convence a los que tienen piedras en la mano que las suelten y que se vayan. Entonces puedo hacer esta pausa aquí y decir que hay posibilidad, escuchen bien, en mi opinión, la opinión en el libro de Cuarta de Juan,
de que Jesús comenzó a escribir algunos otros pecados en la tierra, para recordarles a los fariseos y a los escribas que el adulterio no era el único pecado que entró a este lugar. Y me imagino que cuando ellos ven su pecado escrito en la tierra, sueltan la piedra y se van. Tu pecado puede que no sea el pecado de ella, pero créeme, el tuyo está en la tierra, en algún lugar. Por eso está escrito en la tierra, porque todos tenemos suciedad que tenemos que dejar ir. Se pusieron muy serios, hermanos. Miren a su vecino una vez más y díganle: suelta tu piedra, porque no estás calificado para juzgar a nadie. Ahora, la Biblia dice que Jesús viene al templo y en el verso 2, creo que Juan comete, esta es mi opinión, yo creo que Juan comete un error en su registro de la escritura. Pastor Paul, I need you to stand me here for a second. Porque en el verso 2, él dice, cuando entró a Jerusalén, que todos vinieron al templo a escucharle. Pero no llegaron todos. They weren't all there. Porque había un grupo de fariseos y escribas que no estaban en el templo y se decían ser religiosos. ¿Dónde estaban estos fariseos? They were peeking in bedroom windows. Todos están en la iglesia y ellos están viendo por las ventanas de los cuartos para ver quién está cometiendo adulterio. Deben de estar en el templo porque dicen ser santos, pero son los únicos que no están. Ellos están viendo por las ventanas de las recámaras, buscando adulterios. Hermano, hermana, ¿qué es lo que hace usted cuando no está en la iglesia? ¿A quién está condenando usted cuando no estás aquí? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando no estamos en el templo? Quizás no están viendo por las ventanas de las recámaras, pero a lo mejor están haciendo otra cosa que no deben de estar haciendo. Hermano, esta historia es importante porque en muchos lugares, por no decir en muchas iglesias, está sucediendo lo mismo. Siempre estamos tratando con el juicio. Las personas que quieren ver que algo le suceda a esta persona porque no está viviendo bien. ¿Por qué tienes a fulano de tal tocando el piano si él ha hecho esto y esto? I'm sorry, Trino, it's not you. It's Leila. I'm talking about Leila. Hermano, porque Leila me pega. Y es pecado. I'm just kidding, honey. Pero ¿por qué hacemos eso? Como que nosotros tenemos el derecho de decirle a un pastor, a un líder, ¿por qué tienes a esa persona hablando? Si está haciendo esto y esto y esto. Y si un líder y un pastor le responde y dice, ¿y tú qué estás haciendo? Ay, nos va mal, ¿verdad, Pastor Roquel? ¿Verdad? Nos va mal a nosotros. Aunque es correcto decirlo así.
So, en el verso 2 dice Juan que todos están ahí, pero no están todos ahí. Los fariseos y los escribas se están viendo por las ventanas de recámaras. Así que queremos hacer lo que los religiosos hacen. Y no podemos ser como los fariseos y los escribas, que no tienen nada mejor que hacer que estar viendo dentro de dormitorios. Y Jesús dice que suelten esas piedras porque hay mucho que hacer mientras estoy aquí. Aquí está una mujer atrapada en el pecado. No hay duda de eso. La pregunta que es fundamental para todos que estamos aquí en esta iglesia, Ciudad de Restauración, es esta: ¿cuál es nuestra responsabilidad por aquellos que están atrapados en el pecado? What is your responsibility and mine for those who are caught in sin? ¿Cuál es nuestra obligación como cristianos? ¿Qué hacemos por aquellos que caen en el pecado? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cuál es la asignación de Dios para nuestra vida cuando eso sucede? Familia, si escudriña las escrituras, verá que nunca se le llama a juzgar ni a condenar. Nunca se nos llama a hacer eso. Pero mira lo que dice la Biblia, interesante. Aquí voy a terminar. Chuno, you can come up. Mira lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6 verso 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Aquí sobresalen tres cosas para mí: la palabra espirituales, la palabra restaurarlo y las palabras actitud humilde. Esto significa, hermano, escuchen bien, esto significa que mucha gente en la iglesia no tiene el derecho de tratar con alguien que ha caído en pecado, porque la Biblia dice que para que cualquiera pueda tratar con eso, primero debe ser espiritual. Eso descualifica a la mitad de los que están aquí adentro. Tienen y deben ser espirituales. Tienes que buscar restaurar y tienes que hacerlo con una actitud humilde. Wow. ¿Cuántos de nosotros caemos en esas tres categorías? Quizá tenga una, o quizá tenga dos. Pero espiritual, restaurar y una actitud humilde. Y cuando hablamos con un pecador, ¿hablamos de esa manera? Son los fariseos, la atrapan en el acto de adulterio. Mire, voy a ser muy sincero. Esta historia es muy clara para mí. Porque los fariseos y los escribas, primeramente, si alguien va a cometer adulterio, ¿cómo se va a dar cuenta a otra persona? You're not hearing me. Los fariseos hallaron a esta mujer en el acto de adulterio. Mi pregunta para los fariseos y para los escribas es:
¿cómo sabían dónde estaba ella? ¿Cómo sabían los fariseos que si entras a esta casa y entras por este cuarto, ahí van a estar cometiendo el pecado? ¿Cómo sabían ellos sin que primero alguien les hubiera dicho? O quizás ya sabían de esta mujer que siempre hacía esto, y en vez de ayudarla la primera vez, esperaron los fariseos para usar ese pecado para servir su propósito, que era para atrapar a Jesús. A veces usamos la excusa de que no sé, pastor, pero yo lo encontré en este lugar cometiendo este pecado. Y la pregunta es, ¿qué fuiste a dar tú ahí a ese lugar? ¿Por qué estás ahí? ¿Cómo sabías que iba a estar haciendo o cometiendo ese pecado? Hermanos, esta es una oportunidad para nosotros para ver que es tiempo de soltar las piedras. El motivo de los fariseos no era para restaurar a esta mujer, sino era para avergonzarla. Y no sé ustedes, pero yo no necesito a ese tipo de personas en mi círculo si no me van a ayudar cuando estoy cometiendo un error. Y la verdad de las cosas es que los fariseos hicieron una cosa correcta. Nada más una cosa correcta hicieron los fariseos y los escribas. La trajeron a Jesús. Es lo único que hicieron que estaba bien. Pero ahí se termina la asignación de usted y mía. Ahí es donde dejamos que Jesús haga lo que Él hace. Necesitamos parar de creer o pensar de que nosotros también tenemos el derecho o la autorización de juzgar. Mira los versos del 9 al 11 dicen: entonces los que oyeron, convencidos de su conciencia, salieron uno por uno, comenzando por el mayor hasta el último. Y Jesús se quedó solo y la mujer de pie en medio. Cuando Jesús se levantó y no vio a nadie más que a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están esos que te acusan? Nadie te ha condenado. Ella dijo: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. En toda esa multitud que se reunió para escuchar lo que Jesús diría, lo que podemos aprender es que al final todos los acusadores se fueron. Y la verdad es, y tenemos que ver esto, que la única persona que estaba calificada para aventar una piedra y dar juicio no lo hizo. Y si Jesús mismo no lo hizo, ¿por qué entonces pensamos nosotros que lo podemos hacer? Voy a concluir con esto. Él le dice a ella: vete, vete. Escuchen esto, hermanos, porque yo creo que cuando Jesús le dice a la mujer: vete, es un mensaje profético para todos nosotros.
que debemos ir y proclamar la bondad de nuestro Dios y dejar que todo mundo sepa acerca del Dios de gracia y misericordia al quien servimos. Cuando Él le dice a ella, vete, Él le está diciendo a ella, ve y dile a todos tus amigos, tu familia, que no solamente fuiste salva de la muerte, pero fuiste salva porque te he perdonado tus pecados. Hermano, empecé este sermón diciendo que esta frase aunque no era un milagro, era una frase muy famosa, ¿se acuerdan? Pero la realidad de las cosas es que sí fue un milagro, porque el milagro más grande bíblico es el milagro de la salvación. Y esta mujer fue salva no solamente una vez, pero 2 veces, de la muerte y de sus pecados. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús, porque te servimos a ti, un Dios de misericordia y de gracia. Esta historia es increíble porque nos muestra el tipo de Dios que servimos. La agenda de nuestro Padre Celestial es y siempre será salvar al pecador. Un Dios que en lugar de ver un pecador apedreado, quiere ver a un pecador salvo. Man, that was good. Somebody needs to tweet that. Instead of seeing a sinner stoned, we need to see a sinner saved. So, hermanos, yo creo, ya terminé. Yo creo que cuando Jesús mira a esta mujer y todos los acusadores se han ido, Jesús nos dice a nosotros lo mismo que le dice a esa mujer: vete y no peques más, ¿verdad? A su iglesia Jesús nos está diciendo: vámonos, vámonos y ya dejen de hacer las cosas que saben que no deben de estar haciendo. Iglesia, Ciudad de Restauración, es tiempo de ir. Jesús te dice: vete y no peques más. No peques más. Yo sé que eso es difícil, pero con la ayuda de Jesucristo es más fácil. Vayamos a decirle a un mundo de este Dios de gracia, a un Dios que perdona tus pecados. Es un Dios de misericordia.